Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a estar hablando con el título La retroglorificación. Vamos a ir a San Juan capítulo 21 y vamos a leer del versículo 4 al 19. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no las podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa que se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, una lectura un tanto conocida, y vemos que aquí, luego de haber resucitado Jesús, se le manifestó, como dice su palabra, por tercera vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberias. Y allí Jesús le muestra su gloria a sus discípulos. Hace un milagro portentoso, podríamos decir, un milagro grandioso y de provisión. Como dice el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Terrible milagro, un milagro de provisión, donde nos está mostrando a nosotros y en ese entonces también la gloria de Jesucristo. Pero vemos que en el versículo 15, allí Jesús empieza a dialogar con Pedro, con tres interrogantes reiterativos e iguales. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Cuando Pedro le responde, en la primera, en la segunda y en la tercera vez, el Señor en las tres veces le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahí vemos que Jesús le está mostrando el llamado pastoral con el cual Pedro lo iba a glorificar al Señor. Y me puse a pensar, y le estaba preguntando al Señor, hace una hora más o menos, le preguntaba al Señor,
Señor, ¿por qué 3 veces? Señor, ¿por qué es tan reiterativo tu pregunta a tu discípulo? ¿Por qué las 3 veces las mismas preguntas? Y más allá de las 3 negaciones que Pedro le había hecho anteriormente, antes de que cante el gallo, antes de que Jesucristo fuera crucificado, el Señor me hizo entender en mi espíritu que este era un llamado muy difícil, que este era un llamado que involucraba mucho amor, era un llamado que involucraba mucha entrega. El Señor le estaba mostrando el ministerio, le estaba diciendo: vas a ser un pastor, no de ovejas, de un redil animal, sino vas a ser pastor de personas. Y el Señor le estaba preguntando porque realmente sabía el Señor que ese ministerio era un ministerio bastante difícil. A veces no nos damos cuenta cuando en la ignorancia muchos piensan que ser pastor es fácil, es lindo y es un privilegio. Y desde luego que es un privilegio porque trae gloria a Dios. Pero es un ministerio donde se da mucho del ser humano, mucho de uno hacia las personas. Y el Señor sabía lo que costaba ser pastor de ovejas, porque de hecho que en la tierra mientras estuvo lo fue. El Señor conocía el sufrimiento, el Señor conocía lo que significaba entregarse por las personas. El Señor sabía lo que era amar cuando no ser amado. Y muchas veces sucede eso, que en el pastorado hay una entrega demasiado grande cuando no hay una reciprocidad. Cuando no hay podríamos decir un feedback, una ida y vuelta. Sino muchas veces uno entrega y al final de la entrega se siente vacío porque no se ha recibido nada. Y Jesucristo sabía lo que era ese llamado. Y por eso reiterativamente le está diciendo y hasta el final le está mostrando el pantallazo general de todo lo que iba a hacer el ministerio de él y cómo lo iba a glorificar. Con nuestro llamado, queridos hermanos, ¿podemos nosotros glorificar o podemos deshonrarlo a Dios? Vemos que en el versículo 18 y 19, final de este capítulo, ya Jesús le está revelando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y quizás en ese momento Pedro no entendía muchas cosas. Quizás Pedro pensaría que todo sería maravilloso. Por eso el Señor 3 veces le está diciendo: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Porque finalmente de esa charla el Señor le está diciendo: te van a llevar cuando pasen los años. Y cuando ya no seas joven, ya seas viejo, ya otros te van a llevar donde tú no quieras ir. Y ya finalizando esto, el Señor le está diciendo, le está dando a entender de qué muerte lo iba a glorificar a Él. ¿Qué sería que el Señor venga a nosotros, a nuestras vidas, y nos digan: hermana o hermano, vas a tener este ministerio en la tierra? Y nos esté mostrando cómo va a finalizar nuestro ministerio. Yo no sé si el Señor a nosotros se nos revelara de la forma que se le reveló a Pedro, si nosotros diríamos: sí, Señor, te seguiré. Porque a todos nos gusta comenzar los ministerios. A todos nos gusta cuando las cosas van bien. Cuando tenemos la aprobación de la gente. Pero cuando el Señor va más allá de la gente, hace a un lado la gente y hace a un lado todo aquello que a nuestro entendimiento humano nos puede agradar, y nos dice: te estoy mostrando de qué muerte vas a morir. No sé si todos diríamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, tú sabes que te amo y te seguiré y voy a hacer el ministerio que tú me estás pidiendo. Pero así fue frontalmente a Pedro y les dijo desde el principio hasta el final lo que iba a ser su ministerio. El Señor le está mostrando, y tomen en cuenta, hermanos, con qué muerte había de glorificar a Dios. La historia cuenta que Pedro murió crucificado, pero pidió que fuera cabeza abajo para que no sea igual que su amado maestro. Así cuenta la historia. Y hermanos queridos,
Dios nos va a pedir que lo glorifiquemos en vida y en muerte. A los que les toque partir antes del arrebatamiento, no sabemos nosotros, anhelamos irnos con el Señor en el arrebatamiento, pero no sabemos el Señor cuándo va a poner fin a nuestras vidas. Quizá el Señor nos quiere sacar antes. Y al ser humano le gusta que Dios se glorifique en su vida de maneras maravillosas, como en la pesca milagrosa. ¿Cómo habrá estado el corazón de los discípulos después de haber estado infructuosamente pescando y no haber sacado ni un pez? Y que de pronto la red se les llene y que no se rompa. Y a todos nos gusta que el Señor se nos manifieste en algún momento de nuestra vida o en todos los momentos de la vida maravillosamente, con situaciones como este ejemplo que acabamos de leer. Pero queridos hermanos, cuando la gloria de Dios duele, muchos se vuelven atrás. Aquí en esta lectura que hicimos podemos ver que Pedro en toda le decía: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la Biblia nos cuenta a nosotros que Pedro hizo el ministerio como el Señor se lo pidió, hasta el final de sus días. Pedro se podría haber vuelto atrás. Pedro podría haber dicho: Señor, ¿qué me estás diciendo? Señor, ¿cómo tú me estás dando una encomienda y a la vez me estás dando a entender que voy a ser llevado a un lugar donde yo no quiera ir, Señor? Que otros me van a obligar a ir donde yo ya no quiero cuando sea viejo. Cuando uno es viejo y necesita ser sostenido, necesita por las buenas que nos traten. ¿Cómo, Señor, tú me estás diciendo que cuando las fuerzas ya se me quiten, cuando la voluntad ya prácticamente no sea mía, van a venir otros y me van a llevar a un lugar donde yo no quiero ir? A muchos les gusta la gloria, y por no decir a todos nos ha gustado la gloria de Dios, y nos gusta la gloria de Dios. Nos gusta que Dios se manifieste en nuestra vida con poder, con milagros, con provisiones, como hemos visto aquí. Que Dios se les sorprende, se les aparece, incluso ya le tenía preparado la comida para que ellos salieran y no tuvieran que perder tiempo, ni desgastarse, ni estar ahí. El Señor ya les ofrece la comida hecha. Pero sin embargo, cuando la gloria de Dios duele, queridos hermanos, hay muchos que se vuelven atrás. Pedro tuvo tiempo, sí, de arrepentirse y de volverse atrás, pero decidió darle gloria a Dios con su muerte. Todo lo que se registra de la vida de Pedro fue que le dio la gloria a Dios. No vamos a estudiar la vida de Pedro, pero podemos leerla en su palabra. Y en su palabra está el ministerio tremendo de Pedro, los sufrimientos que él pasó hasta el final. Miles de cristianos están muriendo por la causa de Cristo en el presente. Y no hablemos solamente por persecución. Hay muchos cristianos que están dando testimonio en su muerte, glorificando en los últimos momentos de su muerte, quizás dando palabra a un enfermero, quizás a un médico que lo viene a visitar, a darle esperanza, y quizás el mismo enfermo moribundo le está dando palabra de esperanza al médico. Como he leído, he escuchado, he visto por video testimonio de personas que han estado al borde de la muerte y el reconfortado ha sido el médico en vez del enfermo. Podemos glorificar a Dios o podemos deshonrarlo. Muchos en la desesperación, quizás en el último momento de su vida, deshonran la gloria de Dios. Pero aquí vemos que Pedro, hasta el final de sus días, trajo gloria y honra en vida y en muerte a su Señor, al que lo había elegido y le había dicho si lo amaba realmente. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 11, versículo 1 al 4. También una historia conocida. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No siempre la enfermedad, queridos hermanos, es por maldición y castigo.
Por mucho tiempo nos han enseñado, quizás en épocas un poco más atrás, que todo el creyente que moría por una enfermedad es porque alguna maldición o castigo de parte de Dios llegaba. Pero no todas las enfermedades por maldición y castigo. A veces pensamos, hermanos, también que al ser amados por el Señor, ninguna enfermedad nos ha de llegar. El versículo 5 dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba. Jesús, después de este prefacio, podemos decir, de este anuncio de la enfermedad de Lázaro, se va a Judea y luego vuelve. En el versículo 17, resumiendo la historia, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Vamos al versículo 39 y 45. Entonces dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Qué hermosa manifestación de la gloria de Dios. Muchos de los judíos que habían venido acompañando a María en el sufrimiento, en el llanto, en el dolor, cuando vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Estamos viendo, querido hermano, en una historia bastante reveladora, cómo Dios se manifiesta resucitando a un muerto de 4 días, un cuerpo ya en estado de putrefacción. Sin embargo, dándole palabras a Marta y diciéndole: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Aún en situaciones tremendas, hermanos, podemos ver la gloria de Dios. Ahí está Jesucristo, de una manera mostrando la gloria del Padre, resucitando, haciendo un milagro sobrenatural. Vamos ahora a San Juan capítulo 12, versículo 12 al 16. El siguiente día, o sea, después de haber hecho este milagro de resurrección, el Señor Jesucristo, dice: grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Los discípulos, hermanos, no entendieron muchas cosas que Jesucristo estaba haciendo hasta que fue glorificado. Hasta que fue glorificado. Y sigamos avanzando y leyendo el versículo 20 y vamos a ir entendiendo un poquito de la gloria de Dios. Del 20 al 23 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre
sea glorificado. Sabemos de qué gloria estaba hablando Jesús, ¿verdad, hermano? Sabemos nosotros que el Señor estaba hablando de su propia muerte. Y ahí Jesús le está anunciando que ya ha llegado la hora. ¿De qué? De ser glorificado. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros creemos que la gloria de Dios es algo que va a gustar a nuestro cuerpo? Es algo que lo vamos a disfrutar. Y es verdad, hermanos, que la gloria de Dios muchas veces nos ha hecho disfrutar la carne, como la provisión que le hizo a su discípulo con la pesca milagrosa. Pero aquí Jesús le está diciendo: ha llegado la hora en que sea glorificado, en que el Hijo del Hombre sea glorificado. No les está hablando de una provisión, no les está hablando de un gozo, no les está hablando de algo que sea agradable a los ojos, agradable a sus oídos o a todo su sentido. O quizás incluso hasta sus emociones. Vamos al versículo 24 y 25. Continuando le dice Jesucristo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Cómo amamos la vida, hermanos? ¿Cómo la amamos? No le estoy haciendo con un interrogante, le estoy haciendo con signos de admiración. ¿Cómo amamos la vida? Jesús nos enseñó, hermanos, a aborrecer la vida en este mundo. Dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda, dice. No entendemos realmente lo que es glorificar a Dios. Día a día nos levantamos, hermano, queriendo guardar esta vida y queriendo conformarnos a las exigencias y a todo lo que el mundo ofrece. Pero no nos levantamos dispuestos a decir: Señor, voy a glorificar tu nombre en este día, aunque tu gloria me duela, aunque tu llamado me duela. Aquí Jesús les está mostrando que la gloria que Él iba a llegar a su vida le iba a doler. Y les está mostrando a ellos que también el que ame su vida acá en la tierra la va a perder. Mas el que aborrece en este mundo su vida, para vida eterna la está guardando. Toda a la inversa de lo que nosotros pensamos como seres humanos. Nos levantamos quizás pensando en alcanzar metas, en alcanzar triunfos, en prosperar en esto, y todo está bien porque forma parte, pero nosotros no nos damos cuenta, hermano. Tenemos que decir: Señor, quiero glorificarte con mi estudio, con mi trabajo, con lo que me pasa en este día, con lo que venga en este día. Señor, si algo me viene contrario a tu voluntad, lo rechazo, Señor. Me alineo, Señor, a tu voluntad, aunque me duela, porque eso te trae gloria a ti. Versículo 27, sigamos leyendo. 27 y 28 dice: Jesucristo les dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando nuestra alma está turbada, hermanos, ¿qué decimos en nuestras oraciones? Padre, sálvame de esta situación.
¿Qué le decimos al Señor cuando nuestra alma está turbada por cualquier situación difícil que nos toque vivir, pero que sepamos nosotros que va a traer gloria a Dios? Padre, sálvame de esto, no puedo. Padre, no me hagas vivir esto. Jesucristo le estaba diciendo, aunque mi alma está turbada, Padre, no voy a decir sálvame de esta hora, porque yo para esto he llegado a esta hora, para esto me he preparado, para esto, para glorificar tu nombre. Jesús quería glorificar el nombre de su Padre. Y cada vez, hermanos, que nosotros pasemos turbaciones en esta tierra, momentos difíciles, momentos que no los entendemos, pero que sabemos que estamos en la voluntad de Dios, repitamos las palabras de Jesús. Padre, a esto he llegado. No entiendo lo que me pasa. Es muy dura la carga, hasta el punto que mi alma se ha turbado. Pero para esto estoy en la tierra con vida, Señor, para glorificarte, Señor. Vamos al versículo 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Isaías dice, o da ese anuncio cuando vio su gloria, dice el versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Si no conocemos la gloria de Dios, hermanos, no vamos a poder anunciarlo. Por eso es importante saber qué es la gloria de Dios. Por eso es importante entender qué es la gloria de Dios y qué es darle la gloria a Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? ¿Y cuál es la gloria que el Hijo dio en la tierra al Padre? Porque dice que cuando Isaías vio la gloria, habló acerca de él. No, es que muchos no van a poder hablar la gloria de Dios. No van a poder anunciarlo porque no la conocen a la gloria de Dios en sus vidas. Sigamos avanzando. Dice el versículo 42 y 43 que hemos leído, dice que aún los gobernantes, dice que muchos creyeron en él. Pero como había mezclado un grupo de fariseos, no tenían el valor de confesar para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque estos gobernadores dicen que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Recordemos prédicas anteriores cuando les hablé que Jesús le dijo que Él era el pan de vida, que el Padre había enviado del cielo. Y cuando Jesús le está hablando que Él era el pan de vida eterna, les estaba hablando en la sinagoga. Sin embargo, Él no tuvo temor de confesarse y confesarlo al Padre que lo había enviado. Porque Jesús estaba dispuesto a darle la gloria al Padre, cueste lo que cueste. Pero aquí vemos a personas de mucha influencia y vemos a personas gobernantes de autoridad que estaban ahí frente a los fariseos y más le importaba que los fariseos lo pudieran expulsar de la sinagoga que darle la gloria a Dios, porque eran hombres que vivían alimentándose de la gloria humana de los hombres.
Y hay muchas personas en la tierra que viven alimentados de la gloria de los hombres, sostenidos por la gloria de los hombres. Son pocos los que viven en la tierra, cueste lo que cueste, dándole la gloria al Padre y al Hijo. Dice que creían, eso es lo más triste. Ellos dicen que creyeron en Jesús, pero no se animaban a confesarlo. San Juan capítulo 14, avancemos un poquito más, versículo 8 al 13. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Lo vamos a ver ahora a continuación. Vayan observando ustedes cómo se mueve la gloria de Dios. Vamos a San Juan, capítulo 16. Versículo 12 al 15. Hablándole Jesús, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El Hijo queriendo glorificar al Padre, recién hemos leído, y que el Padre se glorifique en el Hijo. Y ahora dice: el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Retroglorificación, hermanos. Cuando entendemos esta revelación de la retroglorificación, vamos a poder entender qué es la gloria de Dios, qué es la gloria de Dios y qué es darle gloria a Dios. Volvamos a San Juan capítulo 14, versículo 28 al 31. Jesús hablando dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermanos, muchos quieren glorificar a Satanás, que nada tiene en Jesús. Aquí las mismas palabras de Jesucristo en el versículo 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Y cuántos hijos de Dios están en el mundo amando el mundo? El príncipe de este mundo nada tiene en mí, le dice Jesucristo a los discípulos. Recién Jesús le estaba diciendo que no debían amar el mundo.
Pero hay muchos que viven amando las cosas de este mundo y a la vez creyendo que le están dando gloria a Dios. Jesús quería que el mundo conozca. Escuchen, hermano, Jesús quería que el mundo conozca que amaba a su Padre. Y eso lo haría a través de su muerte en la cruz. Y nosotros, hermanos, queremos lo mismo que Jesús. Queremos que el mundo conozca que amamos al Padre. ¿De qué forma estamos mostrándole al mundo que nosotros amamos al Padre? Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Hermano, estamos en la tierra para mostrarle al mundo que nosotros amamos al Padre y que el Padre nos ama a nosotros. A veces nosotros creemos que glorificamos a Dios solo al cantarle alabanzas o al adorarle. Pero hermanos, la glorificación que Jesús nos dejó como ejemplo fue su propia muerte. Vamos a San Juan capítulo 17, versículo 1 al 10. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El Hijo le pide al Padre que lo glorifique, hermanos, para que se dé la retroglorificación. Está diciendo: yo te he glorificado en la tierra, Padre. Yo te he glorificado, Padre. Yo he acabado la obra, Padre, que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Podemos, hermanos, nosotros decirle al Padre eso. Podemos decir: Padre, la obra que tú me has dado en la tierra la estoy cumpliendo, Padre. ¿Cuántos piden la gloria de Dios? ¿Cuántos piden estar glorificados acá en la tierra y ni siquiera se atreven a pagar el precio de lo que el Señor le ha determinado hacer acá en la tierra? De la obra que tienen que realizar acá en la tierra, no se atreven, la hacen a su manera, no a la manera de Dios. Jesucristo le dice: yo te he glorificado en la tierra. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres. No ha hecho Jesucristo lo que Él ha querido, ha hecho lo que el Padre le ha dispuesto a hacer. La retroglorificación, hermano. ¿Cuál es la retroglorificación? El Hijo lo glorificaría al Padre. Primero el Hijo le pide al Padre que lo glorifique, para que luego el Hijo lo glorifique al Padre. Si quieres, hermano, si quieres, hermana, ser glorificado, tienes que glorificar primero, como Jesús
y el Padre, versículos 4 y 5 que acabamos de leer. Yo te he glorificado, ahora glorifícame tú. Y luego el versículo 6 al 10, cuando Jesús le dice, ahora han conocido esto que tú del mundo me has dado, han guardado tu palabra, refiriéndose a sus discípulos. Han conocido todas las cosas que me has dado, que todas esas cosas proceden de ti. Y siguen diciendo, y han conocido que realmente, que verdaderamente he salido de ti. Y no solamente que han conocido, han creído que tú me enviaste. Entonces, por eso el Señor le dice, yo ruego por ellos, porque han conocido, porque han creído y porque han hecho todo lo que yo les he dicho que tú me has dado. Entonces está la retroglorificación de los discípulos con Jesús y el Padre. Jesucristo podía pedirle al Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, solamente por estos que han creído que he venido de ti, que tú me has enviado, por ellos que han conocido lo que tú me has dado. Y han recibido, y han conocido, y han sabido que verdaderamente he salido de ti. Solamente a eso, Señor. No, dice, no ruego por el mundo, no. Sino por lo que tú me has dado de ese mundo. Tú, hermano, estás seguro que Dios el Padre te ha entregado a Jesucristo para que seas digno de ser glorificado. San Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, la gloria de Dios provoca aborrecimiento por parte del mundo. Tanto te quieres alinear al mundo, tanto te quieres ser amado por el mundo, tanto te quieres ser galardonado por el mundo, si al contrario el mundo te tiene que aborrecer. ¿Qué palabra le había dado Jesús a sus discípulos? La que está registrada en la Biblia. Todos sus hechos, aún anunciados por el profeta Isaías, en el libro de los profetas. Por eso el mundo los aborrece, porque el Señor le entrega la palabra y ellos la reciben. La gloria no provoca aplausos, hermanos. ¡Cuidado! La gloria de Dios no provoca aplauso del mundo. Si quieres andar por este mundo, que todos te feliciten, que todos te aplaudan, que sean todos tus amigos, entonces no pidas la retroglorificación del Padre y del Hijo. Cuando te sientas aborrecido, siéntete amado por el Padre y por el Hijo y por el Santo Espíritu de Dios, que también entra en esta retroglorificación. ¿Sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, querido hermano? Porque si el Espíritu Santo no te acompaña, tampoco la gloria de Dios, tampoco la gloria del Padre. ¿Qué requiere la gloria? San Juan 17, versículo 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, dice Jesucristo, le dice al Padre, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Retrosantificación, hermanos.
Jesucristo se santificó a sí mismo para que sus discípulos también fueran santificados en la verdad que el Padre le había dado al Hijo. Santificación por la palabra. Si no estás buscando santificarte por medio de la palabra, si te levantas día a día y no lees la palabra y la tienes ahí, y quizás algún día vuelvo a la iglesia, no sé, con la pandemia, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? La palabra debe ser estudiada y conocida todos los días en nuestros hogares. ¿Qué requiere la gloria de Dios? Segundo lugar, versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La gloria requiere ser enviado al mundo. Como Jesús fue enviado por el Padre, sus discípulos serían enviados por Jesús a predicar. Eso requiere, hermanos, que prediquemos el Evangelio en cualquier oportunidad que nos toque, en la casa. Quizás tienes familiares que no son creyentes y tienes que predicar en tu propio hogar, con tu testimonio, con tu vida. Quizás en el estudio, quizás en el trabajo, en la calle, en el vecindario, en tantos lugares podemos ser enviados por Dios. En tercer lugar, la gloria de Dios requiere, versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tú y yo, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Queridos hermanos, unidad. Así como el Padre y el Hijo, así nos pide el Señor. Como ellos son uno, dice, todos sean uno. Todos los que han creído en Jesucristo, en su palabra y en las obras que Jesucristo hizo, todos sean uno, para que el mundo, dice, conozca que tú me enviaste. Cuando nosotros procuramos la unidad como cuerpo de Cristo, estamos mostrándole al mundo que Jesucristo fue enviado por el Padre. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, hermano, de fraccionar la unidad perfecta que Dios ha establecido en las iglesias. Tener cuidado de no ser divisionistas. Tener cuidado de no ser aquellos que promueven que las almas se vayan de los templos. Tener cuidado, porque Dios ha pagado un precio muy alto. Jesucristo, cuando moría en la cruz del Calvario, estaba glorificándolo al Padre. Y estaba muriendo para que nosotros pudiéramos ser uno y pudiéramos mostrarle al mundo que como el Hijo glorificó al Padre, nosotros también debemos glorificarlo. Cuidado con las divisiones, cuidado con las cizañas, cuidado con aquellos que traen espíritu de fraccionar, espíritu de destruir. No importa qué tan chiquita sea tu iglesia, Dios no va a medir el tamaño ni la cantidad de las almas, sino que estemos en su perfecta voluntad, que estemos dándole gloria a Dios con nuestras prédicas, con nuestras vidas, con nuestras alabanzas, con nuestra adoración, con nuestra santificación externa e interna, con ambas santificaciones. ¿Cuáles son los resultados de la santificación, del ser enviado y de la unidad? Vamos al versículo 24 al 26. A continuación, Jesucristo le sigue diciendo, está hablando y le dice al Padre, le está hablando, Padre, aquello que me has dado quiero que donde yo estoy,
también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El resultado, queridos hermanos, escúchalo bien. El resultado es estar en el mismo lugar que está Jesús. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. No sé dónde quieres pasar tú la eternidad, hermano. Pero si quieres pasarla al lado de Jesús, examina tu vida. Que veamos su gloria. Dice, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Y seamos amados por el Padre y por el Hijo. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ser amados por el Padre de la misma manera que el Padre lo amó a Jesucristo. Y podamos conocer el nombre, versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre. Que podamos conocer el nombre del Padre a través de las obras que hizo Jesucristo en la tierra. No un nombre literal, hermanos. No un nombre literal, hermanos, sino el nombre que involucra la esencia de Dios Padre manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Y finalmente, darnos el amor del Padre a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Queridos hermanos, la gloria terrenal tendrá la honra de los hombres, como esos gobernantes que le importaba el pensamiento de los fariseos, porque le importaba más la gloria humana. Entonces la gloria terrenal tendrá la honra de los hombres, pero la gloria celestial tendrá la honra del Padre. ¿Cuál gloria quieres tener en tu vida? Dios los bendiga.